¿Cómo están? Muchas gracias por estar junto a nosotros y acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN. Durante el verano y la época estival aumentan también los problemas de salud. Por eso hoy vamos a hablar de una patología algo desconocida, pero que tiene una alta incidencia por estos días. Hablamos de la otitis de verano. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas y también sus tratamientos? Para eso vamos a tomar contacto de inmediato junto a María José Herrera, quien es otorrino-laringólogo del Centro de Clínica y también de la Universidad de los Andes. María José, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, de nada. Feliz de poder entregar la información para que todos los pacientes se beneficien. Absolutamente. Primero, para entender, María José, nos gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia entre una otitis común y corriente, cómo se origina, y cuál es la diferencia con la llamada otitis de verano. Bueno, las otitis en el fondo pueden ser otitis medias, que es la otitis que es la típica que afecta a los niños, que afecta a la estructura del oído medio que está detrás del tímpano. Y habitualmente se produce después de un resfrío, más típicamente en invierno, que a causa del resfrío queda secreción dentro del oído y esta se sobreinfecta con una bacteria. Y esta se trata con antibiótico oral, da harto dolor, fiebre, y como te decía, es muy habitual en niños y secundario a cuadros virales. Por otra parte, está la otitis de verano o la otitis externa, que afecta la piel del oído. En el fondo está más afuera del tímpano, y en el fondo se produce porque, debido a la humedad de las piscinas, los lagos, etc., esta humedad como que hace que la piel pierda su barrera y se crecen bacterias en esta agua que está dentro del oído, y estas bacterias se introducen en la piel y la infectan. Y en este caso se asocia como el antecedente de haber estado mucho tiempo en el agua o que hubo como manipulación del conducto, y se trata con antibióticos locales. A gotita, principalmente gota, y si es que es muy extensa o lleva mucho tiempo, a veces se agregan antibióticos orales, pero eso es excepcional. Nos comentabas que con la otitis normal, podríamos decir, tiene una mayor incidencia o afecta más a los más pequeños. La otitis externa, esta otitis de verano, ¿también ocurre lo mismo, principalmente cuando se va de vacaciones, a la playa, piscinas u otros lugares? Claro, también puede afectar a cualquier edad, cualquiera de las dos otitis, pero claro, los niños son los que están más tiempo en la piscina, entonces probablemente se van a ver mucho más expuestos a la humedad en el oído, entonces también los afecta más a ellos, pero puede darle a cualquier persona. Y en adultos se ve también en pacientes que tienen tapones de cerumen recurrente, que tienen algún trastorno de inmunidad o algún trastorno de la piel, porque esa piel, si hay una dermatitis, va a estar más expuesta a que se infecte. Pero principalmente, claro, es el uso de piscinas el que es el principal factor de riesgo. Claro, ahí María José también es como, lo voy a decir súper sencillo, como cuando uno dice, me dio un chapuzón y me quedó un poquito de agüita en el oído, ahí debiésemos tener como algún tipo de cuidado. Claro, primero los principales cuidados que se entregan, sobre todo porque esto tenerlo una vez en la vida es bastante habitual, pero hay pacientes que empieza a ser recurrente. Claro. Entonces, en estos pacientes se les dan como recomendaciones, primero que los baños no sean tan largos, o sea, que no estén tantas horas seguidas dentro, para que cuando se salga en el fondo del agua igual se va a evaporar, y que después de que terminen un día de piscina, ojalá que haya sobre todo si en lugares como que hay más bacterias, por ejemplo, las piscinas públicas, los lagos, si estuvieron mucho en aguas como contaminadas o con más gente en el fondo, tratar de que haya un aseo, como una ducha, una limpieza de ese oído, nunca usar cotones, los cotonitos están súper contraindicados, y luego de eso que el oído se seque, y se puede secar con un pañuelito de estos desechables o con la toalla, y también a veces, si es que no queremos manipular, puede ser con el secador, con el aire frío en el fondo, buscando que se evapore el agua. Eso es muy importante porque mucha gente tiene este uso cotidiano de los cotonitos. ¿Está estrictamente prohibido desde tu punto de vista profesional? Y, por ejemplo, se utilizan bastante precisamente en los más pequeños. ¿Cuál es el método idealmente perfecto para poder tener una limpieza correcta y también asegurarla?
Claro, los cotonitos, en el fondo, al revés de lo que uno piensa, empujan el cerumen más que no lo sacan en el fondo. Y además son peligrosos porque uno se lo introduce y puede producir una herida en el conducto, puede pasar alguien, te empuja, y hemos tenido roturas de tímpano por ese accidente, que podría haber sido evitado. Y a veces los cotonitos se desarman y quedan restos de algodón en el oído, entonces no son para nada recomendables. Entonces lo que nosotros recomendamos es que cuando se duchen, se limpien el oído por fuera, nada de meterse cosas adentro, con agua, sin jabón, porque el jabón al final hay gente que se lava las orejas con jabón y ese jabón produce una irritación de la piel. Entonces solo con agua y después se sequen con la toalla, un pañuelito, también con toallas húmedas, que son los que se usan en las guaguas. Eso, y siempre por fuera, nada dentro del oído. Perfecto. Ahora, María José, te quería preguntar sobre los síntomas. Eventualmente, si una persona que estuvo muchas horas en el agua o siente esta sensación por la noche de humedad, ¿cuáles son los principales síntomas que comienzan a evidenciar un caso de otitis de verano? El principal síntoma primero es dolor. Uno siente que en el fondo que el oído está inflamado, entonces duele. Y luego se empiezan a sumar otros porque la piel se empieza a poner edematosa, entonces empieza a cerrarse el conducto. Entonces, luego se puede sumar hipoacusia, o sea, escuchar menos porque el conducto está cerrado, y secreción por el oído, le sale pus por el oído. La secreción suele ser como un cerumen más líquido o de mal olor, y a veces puede ser como más blanquecina, porque la mayoría de estas infecciones son por bacterias, pero hay un porcentaje que pueden ser por hongo. Y aquí el hongo tiene una característica que duele menos, pero pica más, pica harto, y además tiene una secreción más blanquecina. Claro. Ahora, dentro de esos síntomas, para evitar justamente un caso como esto, ¿se recomienda, por ejemplo, el uso de tapones al momento de ir a una piscina o en el mismo mar, por ejemplo? No, la verdad es que los tapones se filtran habitualmente, no son muy herméticos. Y en mi experiencia le pasa a muchos pacientes que por el usar tapones empiezan con más tapones de cerumen, porque se empujan el cerumen hacia adentro. Entonces es como un arma de doble filo porque, claro, te evita que te entre el agua, pero por otra parte, si tienes un tapón, el tapón después retiene el agua. Entonces no es tan recomendable, a no ser que sean estos tapones hechos a medida, los que usan los surfistas, esos sí protegen bien. O sea, eso yo creo que son los como recomendados, pero son tapones que son caros, no son para el uso de la piscina en el verano. Entonces la recomendación es principalmente, es lo que te decía, tratar de evitar la humedad prolongada y secarse bien el oído, no manipularse. Y claro, si uno ya es surfista, bucea, qué sé yo, ahí en esos casos sí, ahí sí recomendamos los tapones, pero que se hacen a medida y son especiales. Me mencionabas también, María José, que frente a un caso, el tratamiento ideal es con antibióticos e incluso corticoides. Pero ¿qué pasa si no recibo el tratamiento en el momento adecuado? ¿Qué tan grave puede llegar a ser una otitis? La infección va a progresar, porque obviamente mientras más pronto uno llegue va a tener menos síntomas. Y inicialmente se usan gotas, ¿ya? Pero claro, si un paciente llega más tarde, ya vamos a tener que usar las gotas más antibiótico oral. Y eventualmente, sobre todo si es un paciente inmunosuprimido, porque un paciente sano habitualmente va a consultar, porque la otitis duele. Entonces uno se toca y duele, roza y duele, entonces es difícil que no consulten. Pero si fuera un paciente, por ejemplo, con inmunosupresión, diabético, se pueden como extender la infección y hemos visto, sobre todo pacientes diabéticos con otitis externa que se llaman malignas, que ya hay un daño importante del oído y de las estructuras vecinas. Entonces hay que tener especial cuidado en los diabéticos y inmunosuprimidos. Lo mencionamos hace unos minutos y ya para ir finalizando, María José, no está de más volver a entregar las recomendaciones fundamentales, sobre todo en el cuidado de los niños que pasan varias horas, sobre todo durante estos días, en el mar o en las piscinas. Recomendarles eso, que eviten la exposición prolongada al agua, que sean baños varias veces, pero que se salgan cada cierto tiempo. Y cuando termine la jornada, se preocupen de que el oído no quede húmedo. Y como previamente, si hay pacientes que tienen tapones de cerumen recurrente, como el tapón de cerumen te contaba es un factor de riesgo para que se sobreinfecte el oído, ir a limpiarse los oídos a la consulta del otorrino, porque en el fondo eso va a evitar
que tenga una infección a causa del tapón, que es bien molesta porque después hay que sacar el tapón y duele mucho. Entonces, también es una recomendación para los pacientes que hacen tapón de cerumen, que vayan antes de que se vayan de viaje o que se vayan de vacaciones. ¿Con qué frecuencia debéis hacer esa visita, María José? Los pacientes que hacen tapones anualmente, que ellos ya saben, en el fondo saben, se dan cuenta porque empiezan a escuchar menos y qué sé yo, entonces van una vez al año, se limpian preventivamente y así se evitan cualquier mal rato, porque siempre les pasa que como están de vacaciones, no hay nadie que les saque el tapón, están fuera de Chile, entonces lo pasan súper mal y después se acostumbran y van una vez al año. María José Herrera, otorrino laringóloga del Centro de Oído Clínica Universidad de los Andes, muchas gracias por haber estado conversando de este importante tema acá en CNN Chile. Gracias a ustedes por llevarlo a conversar con los pacientes. Gracias a ti, que estés muy bien. Recuerde que puede revisar esta temática, pero también muchas otras a través de nuestras entrevistas en todas nuestras plataformas digitales. Sigue la compañía de nuestro canal y nos vamos a volver a encontrar aquí nuevamente en Entrevistas CNN. Que estén muy bien.